Buen día, doctor. El día de hoy le vamos a exponer acerca de la farmacología de los receptores nucleares. Introducción acerca de los receptores nucleares. Estos constituyen una familia de factores transcripcionales activados por ligando que regulan la expresión de un gran número de genes de forma dependiente del tipo y contexto celular. La localización subcelular de los receptores nucleares es altamente dinámica y repercute sobre sus funciones como factores transcripcionales. En presencia de su ligando específico, los receptores nucleares se acumulan en el núcleo para modular la expresión de sus genes en blanco. Asimismo, la salida del núcleo al citoplasma disminuye su acumulación nuclear y abate su actividad transcripcional. Respecto a la exportación nuclear, esta constituye un importante mecanismo de regulación de la actividad de los receptores nucleares. Se sugiere la participación de las proteínas CRM1 y la calreticulina como las mediadoras de este proceso. La interacción del ADN con los receptores nucleares. El dominio región del ADN que interactúa con los homo o heterodímeros de receptores nucleares también presenta características estructurales propias de su función. Así como la secuencia AGGTC del ADN forma el dominio del ADN que toma contacto con el receptor. Estos se denominan secuencias de repetición directa. Las secuencias de repetición directa se encuentran separadas por las secuencias espaciadoras. Estas pueden ser tan cortas como un nucleótido, que van desde el nucleótido 1 hasta los 10 nucleótidos. Los sectores correspondientes a ADN. Existen el RE1, el RE2 y el RE3, que corresponden a elementos de respuesta del ADN que interactúan con diferentes receptores nucleares, en la forma de homo o heterodímeros. ¿Cómo es la clasificación de las superfamilias de los receptores nucleares? Existen tres clases de los receptores nucleares. La clase 1 está formada por receptores de la hormona tiroidea, así como receptores del ácido retinoico, receptores de la vitamina D y receptores activados por proliferador de peroxisoma. La clasificación de los receptores son las hormonas esteroideas, los glucocorticoesteroides o mineralcorticoesteroides, así como los estrógenos, la progesterona y los andrógenos. La característica se encuentra en el citosol. La clase número 2 está formada por los receptores de retinoide X, el factor nuclear hepatocito 4, los receptores en testículos, los receptores involucrados en el desarrollo del ojo, así como la clasificación de los receptores en los ácidos grasos, el oxiesterol hepático, al farnesoide, a los xenobióticos y al androtano. Las características se encuentran ligandos en la célula, así como en los heterodímeros. Clase número 3. Este está formado por receptores esteroides, los altamente relacionados receptores huérfanos, los receptores relacionados a estrógeno. La clasificación de estos receptores son el ácido retinoico, la hormona tiroidea y la vitamina D, así como las características son el subgrupo clase 2. Las subfamilias cuarta, quinta y sexta, la clase 4, la clase 5 y la C respectivamente, contienen a los receptores huérfanos, el NGFIB, FTZ1 o SF1 y GCNF respectivamente. La mayoría de las subfamilias parecen ser antiguas, dado que tienen un homólogo artrópodo, con la excepción de los receptores esteroides que no contienen homólogos conocidos. Un último grupo conocido como clase 0 incluye dos receptores, el SHP y DAX1, cuyos ligandos y elementos de respuesta se desconocen. En este cuadro podemos observar, como ya expuse antes, los tipos de receptores nucleares, así como de qué manera están subdivididos y los ligandos que corresponden a estos. ¿Cómo es la estructura de los receptores nucleares? Los receptores nucleares
tienen una estructura modular y están formados por diferentes regiones que se corresponden con dominios funcionales autónomos que se pueden intercambiar experimentalmente sin la pérdida de su función. Existen 5 dominios presentes en los receptores nucleares. El dominio número 1, que llegaría a ser el N-terminal, cuya función es de activación, se denomina AF1, es de acción dependiente del ligando y es variable entre los receptores. El segundo dominio sería de unión al ADN, el DBD, que es un dominio conservado, contiene 2 de zinc y se unen al ADN. El tercer dominio, llamado región bisagra, es una región estructural flexible que une los dominios DBD y LBD con un tráfico celular y distribución celular específico. El cuarto dominio es de unión al ligando, que es muy conservado, así como una estructura también conservada. Este contiene una estructura terciaria con 12 hélices alfa que une coactivadores y correpresores, con una función de activación de 2 a F2. Y el último dominio, que sería el C-terminal, que es un modo de unión al ligando que tiene funciones variables entre los diferentes receptores. ¿Cómo se da el mecanismo de acción de los receptores nucleares? Algunos receptores esteroides, como el receptor glucocorticoide, son secuestrados en el citoplasma por asociación con un gran complejo multiproteínico de chaperones, incluyendo el HSP90 y el HSP56. La unión al ligando induce la disociación del complejo y la translocación nuclear. Datos recientes han demostrado la presencia de receptores no unidos por otras hormonas esteroides en el núcleo, con equilibrio entre ambos compartimentos celulares. Muchos receptores no esteroides sin ligar están localizados en el núcleo y estos llegan a interactuar directamente con la cromatina. Los efectos de los receptores nucleares en la transcripción están mediados por reclutamiento de correguladores. Un subjuego de receptores se une a correpresores y activamente reprime la expresión del gen objetivo en la ausencia de ligando. Existen rutas alternativas independientes del ligando para la activación de receptores nucleares. Finalmente, los ligandos de receptores nucleares pueden también efectuar respuestas rápidas, también llamadas respuestas no genómicas o no genotrópicas, así como existen rutas alternativas independientes del ligando para la activación de los receptores nucleares. Gracias.